Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, apostamos clarísimamente por el cambio de modelo. Antes teníamos una calidad que estaba mucho más basada en el servicio, en el producto, y sin embargo ahora, para prestar una atención de calidad, tenemos que tener en cuenta las expectativas de las personas. Vuestras prácticas no impactan en cuentas de resultados, en las celdas de Excel o en el IBEX 35, sino que cambian la vida de las personas y lo hacen en su día a día de una forma digna y justa. El IAS se marcó como objetivo conseguir un avance contundente en el modelo de atención de sus centros a través de la implantación y desarrollo de unidades de convivencia. Es que ellas pudieron decidir cómo vivir en esa nueva unidad. Y que poder pasar tiempo todos juntos refuerza su seguridad. No sabíamos que íbamos a hacer 2 mudanzas, una de las personas que viven allí y otra de pensamiento. Y en su nueva casa es donde comenzarán a crear nuevas historias y recuerdos. Y por supuesto los protagonistas ahora son ellos, las familias y las personas que viven en nuestro centro. No se trata de cuidar, sino de acompañar a los residentes en sus proyectos vitales. Y que ellos sean los protagonistas en planificar y recibir los cuidados que necesitan. Y que verdaderamente todo este esfuerzo redunde en un trato más digno a las personas mayores en general. Trabajar de una forma integral y flexible, viendo la globalidad de la persona. Lo que compartimos en la mañana de hoy es tender hacia modos de relación deliberativos, en donde la escucha es muy importante, el diálogo es clave y las decisiones se toman de manera compartida. Yo creo que hemos asistido, ¿no?, a un muestrario de ética aplicada. Se ha hablado de intimidad, se ha hablado de decisión, se ha hablado de independencia, se ha hablado de apoyos para el bienestar.